1:09. ¡Qué sensación! Volver a decir estas palabras en directo, volver a estar en la mágica nave del misterio radiofónico. ¡Qué sensación, amigos! El reencuentro con toda nuestra audiencia. ¿Estáis ahí? Esto es como hacían los astronautas soviéticos, aquellas llamadas, llamando al espacio exterior. Nosotros llamamos a los receptores, a los amigos, a las amigas, a las personas que en coches, a las personas que en cualquier circunstancia ahora mismo, terminando, comenzando las vacaciones, a las personas que sintonizan con la cadena SER, con la radio, con Milenio 3. La verdad es que más novedades no pueden salirnos al paso este año. Novedades de todo tipo, novedades que tienen un único fin, que todos juntos disfrutemos de este arte extraño, misterioso, no deja de ser lo que es la comunicación radiofónica. Una comunicación que nos abruma, porque no solo llega a través del receptor, sino que, y los últimos datos son absolutamente alucinantes, en Internet rompe todas las barreras. Nos hemos encontrado a personas en diferentes puntos del mundo y de España, por supuesto. ¿Cuándo regresáis? Bueno, 1:11, 3 unos. El momento es este. Y traemos, como digo, muchas sorpresas. Ante todo, la necesidad de contar historias. Una nos impresionó profundísimamente a todo este equipo hace un par de años. De verdad que no soñábamos que esta noche íbamos a conectar directamente, podríamos conectar con personas que están en la ciudad del fin del mundo. Pueden hacerse muchos reportajes, muchas conexiones. Los enviados especiales pueden estar en lugares y enclaves de lo más diverso, pero ¿os imagináis una conexión, una crónica en vivo en esta primera hora con la ciudad fantasma, la ciudad del fin del mundo? Pues será solo uno de los contenidos. Gracias por todo vuestro cariño, gracias por estar ahí, gracias por hacernos saber, hacernos sentir que somos importantes para vosotros. Gracias porque nos ha llegado con una onda, con un eco, con una sensación absolutamente extraordinaria. Y a mi lado, como siempre, en este remozado estudio que apenas disfrutamos la pasada temporada, como siempre, a mi lado, Carmen Porter. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Lo echábamos de menos. Es que esta madera, esta taza que tengo aquí legendaria, estos ordenadores, estos papeles, estos amigos que ahora voy a presentar, echábamos de menos todo. Ya teníamos ganas de el mono, directamente el mono. Otra vez en la nave, ¿verdad? Y contar tantas cosas que hemos recopilado durante estos meses de descanso y también de investigación, porque hay muchas novedades, Iker, como bien decías, y estamos aquí para cumplir una 10ª temporada. Yo creo que mejor que nunca y con más ilusión que nunca. Eso desde luego, mejor, lo dirán los oyentes. Y si vamos a conectar con la ciudad del fin del mundo, quizá las imágenes más sobrecogedoras que yo he visto en mi vida. Una ciudad de 70.000 almas donde ya no puede vivir nadie, ni vivirá nadie en 27.000 años. ¿Os acordáis de la catástrofe terrorífica de Chernóbil, cuando una gigantesca estrella de fuego se elevó sobre los aires y pudo acabar con parte del mundo? Bueno, ¿qué pasó allí y qué pasa ahora? Es increíble, esta noche vais a tener el latido de ese lugar antes de presentar a nuestra estrella indiscutible de este año. Hay un tema que es tabú y que siempre nos han preguntado por él, desde el año 2002, primer día de junio que entramos aquí. ¿Os suena la palabra caballo de Troya? Mucha gente nos preguntaba, ¿Caballo de Troya, el famoso libro de J.J. Benítez, el gran reportero navarro, es real o no? Y esa pregunta la hemos ido postergando, por muy diferentes motivos. Pero esta noche inauguramos otra sección que va a ser una bomba de relojería, donde vais a poder escuchar muchas cosas y sacar vuestras conclusiones. Caballo de Troya. ¿Lo habéis leído? Esa historia de unos documentos de un viaje en el tiempo que contaba otra historia de Jesús de Nazaret, ni más ni menos. J.J. Benítez, acusaciones terribles de que era un plagio, que era solo novela. Benítez diciendo que era información real. ¿Qué creéis que es Caballo de Troya? ¿Os apasionó Caballo de Troya? ¿Cambió vuestra vida? Nos contaban amigos libreros que la gente en los años 80 llegaba a las librerías de Madrid y otros puntos de España, como decíamos antes, casi con el mono. ¿Ha salido la nueva entrega del libro de Benítez? ¿Qué verdad había ahí dentro? ¿De dónde nace todo eso? Bueno, esta noche hablamos con documentos que seguramente nunca habéis escuchado, de la gran polémica del libro, como digo, más explosivo de todos los tiempos en cuanto al misterio. Un fenómeno muy anterior, mucho antes de Dan Brown. Caballo de Troya. Queremos ya vuestras opiniones. Y ahora nos ponemos muy serios. 1:19. Esta música a veces es muy importante, la música, evidentemente. Se te queda prendada en la memoria. Y yo descubrí las primeras informaciones sobre el gran desastre de Chernóbil escuchando, por casualidad o quizá no, esta música llena de sentimientos. Siempre que ponemos esta canción que estáis escuchando, amigos, siempre surgen decenas, si no centenas de mensajes indicando qué música es esa, porque conecta con algo. Desde aquel instante hace 2 años tuve en mi imaginación, en mi recuerdo, esas ciudades arrasadas, esas tiendas detenidas un día de abril del año 86, ese sarcófago no egipcio, sino soviético, que reventó un día de abril de hace casi ya 25 años.
que elevó una gigantesca masa hacia los cielos y que condenó para siempre esa zona del mundo. Si no es por 700.000 personas, muchas de ellas dieron su vida, ese cataclismo podía haber afectado, podía haber contaminado el mundo entero. Nunca se ha sabido a ciencia cierta qué pasó en Chernóbil. Lo que sabemos es que es un lugar que llaman la zona, donde prácticamente no se puede entrar, donde hay un peligro y que desde luego es una zona llena de imágenes imposibles de olvidar. La ciudad fantasma se llama Pripyat. Con esta música lo recordábamos en televisión, investigamos. Ahora surge una oportunidad de estar allí, pisando ese suelo. Quiero que escuchéis un documento grabado en Chernóbil hace escasas horas. Es la llegada de dos amigos, Santiago Camacho y Marcos Macarro. Santiago Camacho no necesita ninguna presentación, Marcos Macarro tampoco. Es el cámara, uno de los cámaras de Cuarto Milenio y compañero de esta nave. Están en Chernóbil. Grabaron para nosotros, y vamos a escucharles ahora en vivo, la sensación de llegar a un lugar donde la vida es imposible, donde cuentan que los animales han mutado, donde cuentan que la vegetación en los bosques se ha ido comiendo pueblos, edificios enteros, edificios de 10, 15 plantas, donde el mundo se ha detenido y donde todo es una paradoja de lo que el hombre puede hacer consigo mismo, el único ser que atenta contra sí mismo, contra la naturaleza, contra la madre tierra. Chernóbil y esa zona maldita, cerrada durante más de 20 años, es un ejemplo de todo esto. Y está llena de misterios. Nuestros compañeros, con la grabadora, entraban en Pripyat. ¿Os imagináis un Leganés, Móstoles, una ciudad, no sé, Guadalajara, edificios, bloques soviéticos, calles, concesionarios de coches, parques infantiles, polideportivos y donde no hay nadie? Solo un viento gélido que sigue sorteando las calles. Nadie puede vivir allí. Es la patria del plutonio y el cesio, la maldición de lo nuclear. Nuestros compañeros tenían estas sensaciones que ahora podéis vivir con todos nosotros. Finalmente acabamos de llegar a nuestro destino, a Pripyat, la ciudad muerta. Una de las primeras cosas que llama la atención, los árboles, el bosque, los arbustos, se están comiendo literalmente la ciudad. Algunos edificios han desaparecido bajo la vegetación. Del mismo asfalto, de los escalones, de las grietas, salen árboles. Es la venganza, probablemente, de la naturaleza maltratada, que está recuperando lo que es suyo. Era la voz y la impresión de Santiago Camacho, muy cerca de Chernóbil, o Chornóbil, Tierra Negra, en ucraniano. Debe ser muy curioso pasar un cumpleaños en Chernóbil. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo se pasa un cumpleaños en la zona y en la ciudad del fin del mundo? Pues se pasa, eso, te puedo asegurar que ha sido el cumpleaños más raro de mi vida y posiblemente una de las experiencias más increíbles, más alucinantes en todos los sentidos de la palabra y desde luego llena de contrastes. Para que te hagas una idea de lo que pudo ser ese día, en un momento dado podía estar paseando pues por las calles, bueno, ya ni siquiera por el bosque, que son las calles vacías de Pripyat, entrando en algunos de esos edificios, estar delante de los restos del sarcófago que guarda el reactor número 4, y apenas unas horas después unos niños de Chernóbil en un colegio ucraniano me estaban cantando en perfecto español una canción de cumpleaños feliz. Yo creo que el contraste entre esas dos imágenes con unas cuantas horas de diferencia pues dice todo lo que puede haber sido este viaje. Por supuesto, 1:25 líneas abiertas para vuestra opinión. Sabemos que es un tema, es uno de los programas que hicimos que más eco ha tenido tanto en la radio como en la televisión. Podéis opinar de todo eso. Líneas abiertas, Carmen, y una encuesta que lanzaba Guillermo León que está ya en ikerjimenez.com. Adelantamos esa encuesta porque durante la segunda hora trataremos todo el tema de Caballo de Troya, la polémica sobre plagio que hubo sobre este libro, un bestseller a nivel mundial, y el debate de la semana en el que ya pueden votar nuestros oyentes en ikerjimenez.com. Caballo de Troya, ¿realidad o ficción? Por el momento, Iker, gana la ficción. Ficción, desde luego, no es Chernóbil, ocurrió. Puede que haya amigos que no sepan qué pasó. Una noche de abril del año 86, el reactor 4 de la central nuclear Lenin de Chernóbil estalló. Nunca había ocurrido nada parecido, y esperamos que nunca ocurra. Cuentan los pocos testigos que sobrevivieron a aquella visión, una visión de la muerte, que una gigantesca esfera,
un globo de llamas rojizas, casi apagadas, se elevó. Había una vieja tradición del ajenjo, el ángel exterminador, que decía que una gran esfera en llamas, eso impresionó mucho a la gente religiosa de allí de Chernóbil, y luego lo comentaremos. La estrella del ajenjo del apocalipsis iba a acabar contaminando, arrasando el mundo. Es curioso porque descubrimos que Chernóbil, ya es casualidad, significa ajenjo, el mismo nombre que aparecía, ese nombre de planta amarga que aparece en la Biblia. Este tipo de misterios acompañan a todo un sistema de casualidades que nadie ha resuelto. La central nuclear revienta y entonces notan algo que yo siempre he recordado. Describían una especie de gotas en su cara, pero no había lluvia. Lo que no sabían aquellos niños, aquellas personas, es que partículas radiactivas estaban atravesando sus órganos, su piel, su cuerpo, y que quedaban condenados para siempre. Las autoridades soviéticas, viendo el desastre de la central nuclear, donde aún hoy queda el cuerpo de uno de los operarios, flotando entre los protones y neutrones en alguna parte de ese gigantesco sarcófago mal cerrado, la gente recuerda que había un miedo atroz, tanto que durante 3 días toda esa zona donde está ahora Santiago Camacho y Marcos Macarro no fue evacuada. Había tanto miedo a qué dirán. Estamos prácticamente en plena Guerra Fría, año 86, los 2 bloques del mundo. Bueno, pues no se avisó, y la gente, los niños, seguían jugando en los jardines, en los parques de atracciones que ha pisado ahora Santi Camacho, donde ya no hay nadie, y solo la noria da vueltas a estas mismas horas, solitaria, mecida por el viento. Toda esa gente condenada a morir prácticamente con grandes enfermedades, mutaciones, porque su gobierno no los evacuó. La impresión al ver ese lugar muerto, como cuando una familia, por un desastre, una tragedia, se marcha y deja casi los platos en la mesa. Los pósters de adolescentes en muchos de los habitáculos de la gente joven de Chernóbil o de Pripyat. Todo repentinamente detenido, y así estará durante miles de años. Es un ejemplo ir ahí para sentir cosas, para sentir si estamos haciendo bien las cosas. Tú, Santi, cuando atraviesas esas avenidas, dicen que hay incluso animales sueltos, que la naturaleza, como nos contabas, va adueñándose de su propio territorio. ¿Qué sientes? ¿Qué siente uno cuando ve esa imagen que siempre ha visto en la lejanía, en las fotos, en los documentales? Es una sensación rara, lo primero porque efectivamente pues son imágenes que habíamos visto muchas veces, pero que como todo lo que sucede muy lejano, pues tiene una aureola de irreal, como si en el fondo no fuese en parte propiedad del mundo del cine o de la fantasía. Hasta que no lo pisas, hasta que no lo tocas, no te das cuenta de que eso sucedió allí. Y sobre todo coges sentido de las proporciones. Una cosa que me dejó absolutamente helado fue cuando subí a la azotea del hotel de la ciudad, que era un punto de observación magnífico, y me di cuenta de que el reactor número 4, el sarcófago, estaba a muy poco. De hecho, el trayecto en coche entre que sales de la central de Chernóbil hasta que entras por la avenida de Pripyat son 3-4 minutos. Estamos hablando de 2 kilómetros, no más. Tenían tan cerca el peligro y eran tan poco conscientes de ello. Y luego da mucha humildad. Pripyat era una ciudad que para los estándares de la época, incluidos los occidentales y mucho más los soviéticos, era una ciudad moderna, modélica, hecha a capricho. Todo lo mejor era para los técnicos nucleares, para la gente que trabajaba en la central. Era una ciudad que se preveía con un gran futuro. Me decían que las tiendas, porque había tiendas, los restaurantes, cosa que no era común en la Unión Soviética, el mismo hotel, tenían una cosa que no se veía en toda la Unión Soviética, que eran luces de neón. O sea, era tal el empeño que habían puesto en ese logro, en esa ciudad nueva. En 1970 y se había construido de la nada. Pues en menos tiempo de 25 años apenas que han pasado, todo eso es una ruina que parece que tiene siglos. La naturaleza tiene tal fuerza que se lo ha tragado absolutamente todo. Cuando veas las imágenes verás que hay planos
en los que cuesta imaginar que debajo de esa selva hay una ciudad, porque directamente no estás paseando por unas calles, no estás paseando por unas avenidas, que era lo que me esperaba yo, pues pasear por una ciudad, no, estás paseando por un bosque salpicado, de vez en cuando entras en un claro, atraviesas un arbusto y ves un edificio de 8, de 10 plantas que no se veía antes. Ahí está el contraste, Santi, que es que además no imaginemos pueblecitos con techos a dos aguas y casitas de aldea. Estamos hablando de edificios rascacielos de la época, ciudades modernas, donde ya nadie puede habitar. Javier quiere preguntarte una cosa, pero yo quiero que los oyentes antes escuchen algo. Si hay una imagen que es absolutamente terrorífica y que por los programas modernos de Google Earth uno puede casi ver desde la altura esto que os voy a contar, es un parque de atracciones. El día 1 de mayo de aquel 1986 se iba a fundar un parque de atracciones para los niños. Jamás ningún niño logró montarse en los autos de choque, o en la noria, o en los caballitos, que siguen ahí, mirando fijamente a la noche ahora mismo, cerca de donde está Santi Camacho. Imagino que la impresión al ver la noria, el sonido de los engranajes de la noria, y todo aquel mundo infantil detenido hace un cuarto de siglo por la locura del hombre, también tiene que impresionar. Santi ha hecho de reportero de forma excepcional y nos trae este regalo sobrecogedor en forma de sonido. Pues creo que al doblar este arbusto nos espera una sorpresa, como así es. Esa es posiblemente una de las imágenes más emblemáticas de Pripyat, una imagen que ha aparecido en películas, hasta en videojuegos, y que todos tenemos en la retina. Es la noria, estamos llegando ahora, es la noria del parque de atracciones que nunca llegó a inaugurarse. La inauguración estaba prevista para el día 1 de mayo. Nos comentan que es uno de los lugares que más radiaciones absorbió. De hecho, los medidores militares que se utilizaron en este punto en su día se salían de la escala, y parece ser que la escala era muy amplia. Y bueno, esta explanada iba a ser un pequeño parque de atracciones. Vamos a visitarlo. El impacto de la noria, el impacto de esos coches que siguen ahí en la misma posición del día que la bola de fuego surcó todo aquello, tiene que ser también una de las imágenes que yo creo que no olvidarás jamás, Santi. Pues no lo olvidaré jamás, porque desde luego es impactante ver cómo ahí se ha quedado absolutamente detenido en el tiempo todo. La noria se conserva a la perfección, por lo menos las barquillas, la estructura está un poquito más oxidada, pero las barquillas pintadas de amarillo parece que están colocadas hace 24 horas. Es una cosa curiosa. Y la verdad es que el resto del parque también tiene un deterioro tremendo. Para que te hagas una idea, como la pista de coches de choque, como todas las pistas o casi todas las del mundo, pues es metálica. Pues bien, los árboles y los arbustos han doblado las chapas de acero, creciendo entre las junturas, y incluso ya están creciendo en medio de esa pista de coches de choque. Y la verdad es que uno se puede imaginar los niños que nunca disfrutaron de aquello, y sobre todo se puede imaginar, y yo hice más que imaginarlo, porque resulta que es probablemente el punto en el que más radiación hay de la ciudad. Íbamos lógicamente con un guía que nos indicaba, con un contador Geiger, que nos indicaba dónde se podía y dónde no se podía entrar, qué edificios eran seguros, cuáles tenían radiación, cuáles tenían también riesgos de derrumbe, porque algunos ya se han venido abajo y se están empezando a desmoronar. Y hay un momento en el que estamos pasando justo al lado de una especie de tío vivo que hay, cuando el contador, que ya de por sí emitía unos pitiditos bastante inquietantes, y bueno, las lecturas, luego me explicaba este guía que en casi todos los sitios donde estábamos podían ser 20, 30 veces mayores que las que tenemos en cualquier sitio normalmente. Es decir, había una radiación residual importante, pero de repente pasamos por uno de esos puntos caprichosos, porque la radiación se distribuye de una forma absolutamente aleatoria. Aquí no hay absolutamente nada. 10 metros más allá puede haber un nivel casi letal,
y de repente aquel aparato que estaba emitiendo unos zumbiditos, pues hasta ese momento inquietantes pero discretos, empieza a chillar literalmente, y descubrimos que efectivamente había una importante mancha de radiación en la zona, y es cuando efectivamente me explicaron que aquella noria en concreto había absorbido una cantidad increíble, posiblemente por la altura y porque el fogonazo de rayos gamma le había caído plásticamente de lleno sin nada que se interpusiera, y algo de eso pues había quedado en el asfalto. Mucha gente quedó muy impresionada por la famosa película de Will Smith, Soy Leyenda, y muchos espectadores pensaban evidentemente que eso era una ficción, que es imposible. Bueno, pues lo más parecido a esa película, a esas escenas del último hombre en el mundo, es el lugar donde están nuestros compañeros, Javier. Bueno, esta noche yo creo que Santiago Camacho se ha convertido en nuestro héroe particular, porque hay que tener una dosis de valor para enfrentarse al enemigo invisible por excelencia, que es la radiación. Hay muchas preguntas que se amontonan cuando escuchas un testimonio en vivo, en directo, desde Ucrania, como el de Santiago Camacho. Y una de ellas, Santiago, es, se ha hablado de que después del desastre de Chernobyl en 1986 y después de la evacuación de más de 100.000 personas que habitaban en ese momento el área, hubo sin embargo familias enteras que decidieron no mudarse de allí. Gente que no tenía nada que perder, que toda su vida eran las tierras que cultivaban, la poca producción que podían obtener de esos lugares, y esa gente ha vivido allí y ha tenido incluso hijos allí. ¿Tú has podido ya contactar con algunos de esas personas que son habitantes de un lugar donde no debería haber teóricamente ningún humano? ¿Hola? ¿Hola? Ahora, parece que había algún problema, que puede ser lógico, la conexión es lejana. Te preguntaba Javier, no sé si lo he escuchado, por los retornados o la gente. Hubo dos tipos de personas, unos que dijeron que no se iban, que era incompatible con la vida de la radiación, y otros que, convertidos en apestados cuando empiezan a distribuirles por el resto de la Unión Soviética, nadie los quería, la gente de Chernóbil, era como mencionar al diablo. Todavía sigue hoy, ya nos contará Santi, ese miedo a la zona de Chernóbil y a lo que llaman la zona en general, como si fuera uno hijo del demonio prácticamente para muchos. Bueno, pues algunos volvieron, veían tanto rechazo y le llamaron los retornados. ¿Has logrado, como decía Javier, conectar con este tipo de gente? ¿Están allí? Pues no hemos conseguido hablar con ellos porque quedan muy poquitos. La primera cifra de retornados, en su momento álgido, fue cuando había en la zona viviendo unas 3.000 personas. La mayoría de ellas gente mayor que no quería renunciar a su forma de vida, y que bueno, pues el gobierno soviético decidió dejarles en paz. A día de hoy, según nos comentaban, quedan no más de 200 de estas personas diseminadas en casitas, ni siquiera en aldeas, sino uno aquí, otro más allá, y todos ellos parece ser que muy mayores. El problema es que digamos que la zona, lo que es la zona de exclusión, 30 kilómetros más o menos alrededor de lo que es la central nuclear de Chernóbil, es un límite completamente arbitrario, esa es la mejor palabra. Y cuando digo eso es porque había que poner el límite en algún sitio. Alrededor de la zona hay otra zona que se llama la zona 3 de radiación, donde hay núcleos de población densamente poblados. Me viene a la cabeza Ivánkiv, que es la última localidad que atravesamos antes de llegar a la zona de exclusión, que tiene 12.000 habitantes. Es decir, para y están lindando con la zona donde la vida es incompatible. Ivánkiv está 10 minutos, 15 minutos de coche, no más. Oye, Santiago, y este verano que hemos sido testigos de los pavorosos incendios que han asediado Rusia y que han entrado en la zona de Chernóbil, ¿tú has visto las consecuencias de esos incendios también en este viaje, en estas horas que llevas allí? Pues curiosamente no, porque me comentaban, y eso les llamaba mucho la atención, que había sido un verano muy seco, no solo en toda la antigua Unión Soviética, sino incluso especialmente en Ucrania, y decían, pero en Chernóbil llueve todos los días. Y es curiosísimo, pero efectivamente, o sea, de hecho nos llovió a nosotros. Todos los días, o casi todos los días, cae un chaparrón, y eso a la zona de exclusión no ha habido en toda la zona de exclusión
Hay un retén de bomberos, de hecho, preparado en Chernóbil, porque la ciudad de Chernóbil todavía vive gente. Vive el personal de la central nuclear, que todavía funciona. Vive el retén de bomberos, que está ahí preparado para una serie de cosas. Viven los soldados encargados de la seguridad. Es decir, estamos hablando de que viven casi 1.000 personas. Y nos comentaban eso, que afortunadamente justo lo que era la zona de exclusión se había quedado por completo libre de cualquier fuego. Eso sí, lógicamente el peligro o el temor era que los incendios que podía haber habido incluso a cientos de kilómetros, porque la extensión de la contaminación radiactiva había sido muy amplia, pues podían haber levantado capas de polvo que ya estaban muy profundas en la tierra y haberlo vuelto a colocar en suspensión con el consiguiente peligro. Pero en la zona de exclusión no ha habido ningún incendio este año, gracias a Dios. Vamos a escuchar incluso la tormenta sobre Chernóbil, que yo creo que es sobre Pripyat, la ciudad fantasma. Lo he escuchado en los documentos que trae Santi. Empieza a tronar el cielo sobre el sarcófago, un sarcófago que se tuvo que tapar. Nunca se sabrá, dicen que es uno de los grandes secretos del siglo XX, cuánta gente murió en Chernóbil. No se puede saber. Lo que se sabe es que la Unión Soviética sacrificó, entre comillas, a 700.000 personas, los llamados liquidadores, cuyas imágenes se pueden ver en Internet. Nosotros decimos un documental. Si alguien quiere más información, en cualquier plataforma de Internet, en la página de 4, en la página de ikergenet.com, vinculizando a través de la SER, está el documental La noche del fin del mundo. Las imágenes de aquella gente, con trajes que no les protegían, subiendo la central nuclear y con prácticamente escobones, quitando el plasma radiactivo y condenando su vida para siempre, yo creo que es algo increíble. Hubo ejemplos concretos, con nombres y apellidos, de 2 liquidadores que tuvieron que meterse debajo de la central nuclear, donde el plasma estaba junto al agua, porque iba a haber una gigantesca expansión por una serie de tuberías. Había que inmolarse. 2 personas tenían que dar su vida para bucear en aquel plasma, sabiendo que tenían 3 minutos de vida, y cerrar aquellas arandelas. Y 2 hombres lo hicieron. Dieron un paso al frente. ¿Cómo es posible que el mundo no sea más consciente de que miles de soviéticos, y no es la primera vez en la historia, dieron su vida para que ese problema no fuera de índole planetaria? Porque la gran nube de radioactividad de Chernóbil se expandió, y muchos saben, dicen, aseguran, y hemos hablado con todos los expertos, que llegó hasta España. Ahora, ¿es verdad todo aquello que se comentó? Y hay mucho que hablar de esto, de mutaciones, gallos de un tamaño impresionante, lobos gigantescos, siluros o peces absolutamente terroríficos mutados. Bueno, muchas preguntas también van por ahí en nuestras vías de contacto. Antes, y quiero hablar también con nuestro compañero Marcos Macarro, a ver qué ha visto su ojo, el ojo de la cámara, con qué se ha impresionado al estar en aquel lugar que casi nadie ha pisado o puede pisar. Pero hay más documentos con sonidos. ¿Os imagináis un hotel de 10 plantas donde tienen que seguir todavía las llaves de las habitaciones, las lamparitas? Un hotel donde la vida es imposible. Estamos en el interior del hotel, en lo que en su día fue la recepción. Nos comentan que este edificio está relativamente limpio de radiación, relativamente, y que podemos pasar. Y antes de las preguntas, el número, Carmen, era el nuevo número que tengo que ir averiguando. 27699. 27699. Fijaos, por favor, en este documento, escuchadme atentamente. El sarcófago sigue, ¿verdad? Los expertos dicen que hay fugas que se pusieron prácticamente como, no sé cómo describir la imagen, como una serie de tabiques para tapar algo que estaba ahí abierto, un gigantesco hueco, como una boca que grita y que emite radioactividad al mundo. Y se puso un sarcófago. Santiago y Marcos han llegado al sarcófago, me parece algo increíble. Y mucha gente les pregunta si hay peligro. Ahora nos contarán ellos, pero este es el momento. Estamos justo ante el cuarto reactor y la verdad es que la experiencia es sobrecogedora, sobre todo porque se está empezando a desatar una tormenta. Ya ha empezado a llover y algunos rayos cruzan el cielo. Y la tristeza del sitio y del lugar pues se hace cada vez más patente y más palpable. Ahí dentro está la energía que acabó con tantos miles de vidas, encerrada en un cofre, en un sarcófago, que se está deteriorando con el tiempo y que requiere una rápida construcción de uno nuevo. Milenio 3, en la SER.
Pues hay muchas preguntas. Siempre que hablamos de Chernóbil, la gente recuerda esa terrible tragedia, Iker, y las preguntas surgen. Manuel desde Valladolid preguntaba, en relación con la visita de Santi a Chernóbil, ha metido el índice de radiación. Dice que si en algún momento ha podido comprobar, ya que han pasado 25 años, pero según tiene entendido, la radiación dura mucho más. ¿Ellos han podido comprobar in situ esa radiación? Llevabais un aparato que se llama dosímetro, ¿no, Santi? Sí, lo llevaba el guía, un medidor, un dosímetro y un medidor Geiger, y efectivamente los niveles de radiación en según qué zonas son altos. Cuando digo altos, podemos hablar de 500 a 3.000 microrems, que para hacernos una idea, pues la radiación normal, la que puede haber en Madrid, pues por la radiación solar, por la radiación que emiten pequeñas partículas radiactivas, lo que podéis estar ahora mismo vosotros sometidos en todo momento son 18. Bueno. También se preguntaban cómo es posible que una zona que supuestamente está muerta, la vida se esté abriendo camino. Un saludo a todo el equipo. Hola milenarios, es curioso, pero aquel fatídico 26 de abril de 1986 fue el día que cumplí 18 años. Lo recuerdo como ahora lo siente Santi Camacho. Un cumpleaños un tanto extraño, nos decían desde Albacete. Hace unas semanas leí una noticia que hablaba de que el sarcófago de la central nuclear debería ser sustituido porque tenía fecha de caducidad. ¿Es eso cierto?, nos preguntaba Rafael. ¿Cómo está el sarcófago, Santi? Ahora mismo, a la 1:48 de esta noche, en pleno septiembre del 2010, se ha hablado mucho del peligro de ese lugar, y de una chapuza grietas, que se hizo, ¿no? exactamente. Ya ha habido fugas, de hecho, sí, después del accidente del 86, sí. No, el sarcófago literalmente se está desintegrando. O sea, la tremenda energía, el sarcófago es de hormigón y acero, se hizo como se pudo y a costa de muchas vidas humanas, pero lógicamente la tremenda energía que contiene se lo está comiendo por dentro. O sea, esa es la realidad. Pero entonces esa energía, Santi, dentro sigue viva, sigue... Sí, eso es inextinguible. Se ha puesto una especie de muralla humana, pero eso sigue ahí como si fuera un monstruo. Mira, para que te hagas una idea de hasta qué punto eso puede ser así, al otro lado de la central de Chernóbil hay un estanque que no tiene comunicación con el río. Es un estanque artificial, 22.000 metros de estanque, en donde hay siluros del tamaño de cocodrilos. Eso te puedo asegurar que los he visto. Pues ese estanque, ese agua no puede evidentemente vaciarse, ni el estanque puede vaciarse, porque los metros de agua que hay entre el estanque y el fondo hacen de pantalla, porque todo el fondo está diseminado de materiales altamente radioactivos que cayeron en su día. Y entonces uno de los grandes problemas es saber cómo van a sacarlos de ahí, porque claro, no se puede vaciar, no se pueden extraer de ninguna forma, y pues en ese estanque que estuvimos y estuvimos filmándolo y estuvimos hasta echando de comer a los tales siluros, pues te puedes imaginar que es un problemón bárbaro. Pues en el sarcófago tres cuartos de lo mismo. Parece ya se han iniciado tímidamente las obras de construcción del nuevo, que es un proyecto sumamente ambicioso, porque va a ser una especie de cúpula de acero prácticamente macizo que terminar llevando, se va a construir en otro sitio para evitar lógicamente lo que pasó con la primera, que era que los trabajadores se veían afectados. Se va a construir a unos cuantos metros, a bastantes metros del lugar definitivo. Sobre raíles se va a transportar a su lugar definitivo y ahí se va a instalar, encerrando el sarcófago antiguo. Es decir, no es una sustitución, sino que va a ser como una especie de material. Qué tremendo, como una gran muñeca rusa. O sea, es como la novela de Stephen King, La cúpula. Luego la realidad supera cualquier ficción. Y el bosque que se quedó rojo, un bosque rojo. Y esos lugares como los cementerios de helicópteros que siguen ahí, o los barcos varados. Estamos todos muy atentos. ¿No crees, Santi, que deberías explicaros, porque nos estás poniendo un poco los pelos de punta, si has ido a este lugar equipado de alguna manera especial, protegido de alguna manera, en fin, cómo accedes a ese cementerio o a esa ciudad fantasma? Tienes que pasar una especie de código de luces, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ropa de calle, ahí donde lo ves. El código de vestuario es muy sencillo, es pantalón largo, zapato cerrado, manga larga y poco más.
Diapositiva 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. El túnel del tiempo, con la sintonía de Espiral Eterna de Vangelis. El túnel del tiempo nos emociona particularmente. Es un homenaje a tanta gente que ha hecho cosas por y para el misterio. Nuestro coordinador va a ser Diego Marañón, un auténtico experto en recuperar archivos sonoros, un buscador auténtico, y que está con nosotros y con nuestros compañeros técnicos en Radio Santander, la cadena SER en Santander. Diego, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Un momento muy esperado, un momento muy emocionante. Estamos aquí con la carne de gallina, porque escuchar esa cabecera que tú bien conoces, mira, amigo, ¿cuántos maestros en ese corto espacio de tiempo, en ese dial que recorre la vieja radio, verdad? Pues sí, la verdad que yo también te mentiría si te dijera que no estoy nervioso, pero también con una cierta sonrisa recordando todo esto. Bueno, ya aparecía Javier Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, Germán de Argumosa, Juan José Plans y tantos otros. Un poco de eco. Sí, claro, en el túnel del tiempo puede pasar eso, que repentinamente el sonido se bifurca. Vamos a empezar con una cosa que nos ha siempre perseguido, Javier, la historia de Caballo de Troya. La historia de Caballo de Troya, porque es el libro, quizá, novela de misterio de los más vendidos de la historia. Tú estás también ahí, desde luego, ocupando esos niveles del ranking. Pero Caballo de Troya iba más allá, en el sentido de que nadie sabía si lo que se contaba era una ficción, era una realidad. JJ Benítez, el autor, y podíamos poner así de inicio algunos datos biográficos de este libro antes de que Diego nos cuente, por ejemplo, quizá la repercusión que tuvo. ¿Qué es Caballo de Troya para tanta gente joven, para tantas personas que o no lo han leído o no lo conocen? Pues Caballo de Troya es una novela de más de 500 páginas que se publicó en 1984, es decir, hace 26 años, y que supuso un antes y un después en cuanto a fenómenos editoriales en España. La obra aparece en la primavera de aquel año, inmediatamente es acogida con entusiasmo por los lectores, porque es uno de los investigadores españoles y periodistas españoles más identificados con el trabajo de campo, el que revela datos hasta ese momento inéditos sobre Jesús de Nazaret. La reconstrucción que hace de la pasión de Jesús, porque sobre todo Caballo de Troya 1 es la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, en sus páginas, es tan sobrecogedora que mucha gente que incluso había perdido la fe, que estaba metida en otros asuntos, con otras preocupaciones, estábamos viviendo casi la post-transición española, de repente regresa y vuelve a admirar a ese personaje que es Jesús de Nazaret. Decía la portada del libro, yo tengo aquí encima, hay varias ediciones de Caballo de Troya encima de esta mesa del Estudio 1, 10ª edición, 50.000 ejemplares, quizá alguno de estos ejemplares sea uno de los oyentes ahora mismo, que estará recordando cosas. JJ Benítez, Caballo de Troya, un asombroso y desconcertante proyecto norteamericano, pone al descubierto nuevos datos sobre la figura de Jesús de Nazaret. Un viaje en el tiempo, una información y una visión de Jesús que era diferente. Antes de saber más datos de Caballo de Troya, ¿cómo empezaba Caballo de Troya? La primera página. Pues hemos hecho una especie de pequeño recuerdo, viaje en el tiempo, esta radio lo hace posible, y así empezaba. Washington, primer lugar, un periodista investiga el qué. Así comenzaba la historia de Caballo de Troya. Mi reloj señalaba las 3 de la tarde. Faltaban 2 horas para que el Cementerio Nacional de Arlington cerrara sus puertas. Yo había consumido la casi totalidad de aquel lunes 12 de octubre frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y a la minúscula y perpetua llama anaranjada que da vida al rústico enlosado gris bajo el que reposan los restos del presidente John Fitzgerald Kennedy. Aunque a fuerza de leerla había terminado por aprendérmela, consulté una vez más la clave que me había entregado el mayor. Por enésima vez, escruté el macizo sarcófago de mármol blanco que se levanta en la cara del anfiteatro conmemorativo y que constituye el monumento inicial y más destacado de la tumba al soldado desconocido. En la cara oeste han sido esculpidas 3 figuras que simbolizan la victoria, alcanzando la paz a través del valor. Pero aquel panel no parecía guardar relación con mi clave. Lentamente, como un turista más, bordeé el cordón que cierra la reducida explanada rectangular
y fui a sentarme frente a la cara posterior de la tumba central, en las escalinatas de un pequeño anfiteatro. Exhausto, repasé cuánto había anotado. Frente a mí, a 5 metros de las tumbas, un soldado de infantería del 1er batallón de la vieja guardia, con sede en Fort Myer, paseaba arriba y abajo, fusil al hombro, luciendo el oscuro uniforme de gala. Aunque la cadena de seguridad me separaba unos 10 metros de esta parte de la tumba, la leyenda grabada en el mármol podía leerse con comodidad. Así empieza la historia, las primeras letras de un libro que rompe moldes, que nos cuenta otra historia de Jesús de Nazaret por un proyecto norteamericano, casi filmadas como reporteros de lo imposible, unos reporteros que viajaron en el tiempo. Diego Marañón, compañero, Caballo de Troya ha hecho todo un recorrido, desde esa primera página hasta ahora. Tú has recuperado algunas declaraciones diversas de JJ Benítez sobre el concepto saga, porque son varios libros. Yo creo que es la saga, será de las sagas más longevas y con mayor número de ejemplares. ¿Podemos hacer un repaso de números o de datos concretos para que los amigos de Milenio sepan un poco más del impacto de este libro? Claro que sí, yo creo que habrá poca gente que no sepa a qué nos estamos refiriendo, pero para aquellos que no hayan seguido un poco la trayectoria de Benítez y lo que ha supuesto Caballo de Troya en la literatura, tanto del misterio como de la literatura española, al fin y al cabo, podemos decir que el primer volumen apareció en 1984, publicado por la editorial Planeta. Tú has dicho que tienes encima de la mesa la 10ª edición, pero eso no es nada porque se llegaron a publicar 40 ediciones. Y hoy se sigue reeditando todavía. 40 ediciones. Se dice pronto, pero creo que eso es una cifra al alcance de muy pocas obras y más en el día de hoy, tal como está la cosa. Desde luego, 40 ediciones de Caballo de Troya 1. Diego, empezamos con unos documentos, hay un par de JJ Benítez, diferentes entrevistas, donde habla del concepto saga, ¿no? Y de que parece que esa saga acaba precisamente en el volumen 9. Exacto. Benítez, como sabéis, no es muy dado a conceder entrevistas, pero bueno, cada vez que sale un nuevo volumen de la saga, supongo que la editorial le obliga de alguna manera a prodigarse por platós y por radios. Lo que vamos a oír son algunas declaraciones que hizo durante la presentación del 8º volumen de la saga, en el que hablaba, como dices, del concepto de la saga en sí, de Caballo de Troya, y de, bueno, el futuro, de cómo piensa acabarlo. Lo escuchamos. Yo he trabajado con estos libros de manera que no han salido año tras año. Si yo hubiera pretendido, si mis intereses fueran únicamente económicos, yo hubiera sacado los 9 volúmenes probablemente seguidos. Y no ha sido así. Hay periodos de 4, de 5 y de 6 años en los que no aparecen los caballos. Porque entiendo que lo más importante no es eso. No es el marketing, ni las ventas, ni... Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que pueda llegar a generaciones enteras, como evidentemente está ocurriendo. Bueno, yo también me estoy haciendo mayor. Yo creo que la gente que ha captado el mensaje que está dentro de los caballos ya lo ha captado, ya ha tenido suficiente tiempo para asimilarlo, y ahora sí es el momento ya de soltar toda la información pues muy seguida. Entonces, digamos que yo he sido un administrador de esa información. Yo creo que en donde me encuentro en estos momentos, el Caballo 9 va a terminar. Y va a terminar de una manera muy sorpresiva. Juanjo Benítez cumplirá 64. Es decir, que él lleva, prácticamente la mitad de su vida con esto, porque en el año 84 publica, como decíamos, el primer tomo de la saga, pero en realidad esta aventura, para él, comienza antes. Se había hecho famoso, con razón, además, merecidamente, gracias a sus investigaciones sobre ovnis, en un momento en el que el tema estaba de la máxima actualidad en todo el planeta. Y en 1979 él hace 2 cosas sorprendentes que son dignas de subrayar. Una, deja su trabajo profesional como periodista en la Gaceta del Norte, donde tiene un puesto destacado, para dedicarse en cuerpo y alma a la investigación del fenómeno. Hay que jugársela, Hay que jugársela. Porque luego la gente le ha atacado mucho, pero hay que jugársela en ese momento. Exactamente, y eso ocurre en 1979, el mismo año en el que publica
quizá uno de sus libros clave, menos conocido pero clave, que se llama El enviado. En El enviado él sintetiza toda la investigación que en esos momentos la NASA acaba de realizar sobre la Sábana Santa de Turín, entra en contacto como periodista con el misterio de la Sábana Santa y del hombre de la síndone, que parece muy alejado en principio de sus preocupaciones por los ovnis, y de alguna manera hace algo en ese libro que sus lectores recordamos muy bien, al final de ese libro del enviado, que es una entrevista ficción en la que Juanjo, como reportero, pregunta a Jesús de Nazaret sobre su trayectoria. Es el primer paso. En 1984 dará ya el salto mortal, entregándose a caballo de Troya y probablemente recibiendo un respaldo de los lectores que ni él mismo podía sospechar. ¿Eres capaz, antes de que Carmen me cuente más cosas, de en un titular prácticamente decirme, para que todo lo entendamos, bueno, ¿y qué Jesús pintaba caballo de Troya? Es decir, ¿qué grandes diferencias había respecto a lo oficial? Pues un Jesús sobre todo humano, capaz de mirar a los ojos a ese mayor de los Estados Unidos que se ha infiltrado en el año 30 como si fuera uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, uno de sus fans, digamos, y reconocerlo como alguien que ha venido del futuro. Es una novela en la que, él mismo lo ha dicho, Juanjo lo ha dicho muchas veces, hay claves que no están escritas para ser leídas hoy, sino para ser leídas dentro de unos años, cuando nuestra mente quizá esté más abierta a este tipo de cuestiones. Y lo que nació como una ficción, incluso hay un epílogo en las primeras ediciones de Caballo de Troya muy poco conocido, que después se retiró del Caballo de Troya 1, donde se habla de que la historia del mayor es ficción, pero la historia de Jesús, toda la información que se vierte sobre él es real, viene de una fuente real, pues hace que sus lectores, claro, en fin, se sobrecojan cuando descubren ese Jesús capaz de mirarte a los ojos y de saber quién eres. Pues yo no sé vosotros, amigos oyentes, pero yo estoy muy a gusto aquí en el Estudio 1, estoy un poco sobrecogido, estamos llenos de documentos, con 2 flexos hoy, con nuestros compañeros ahí un poco más a lo lejos en esta nave espacial, y yo espero que si estáis en el coche, en el sofá, en la cama, en el hospital, en vuestro negocio, estéis sintiendo esta historia por dentro. Es la radio del túnel del tiempo, es la radio capaz de viajar por el espacio-tiempo, porque es mágica. Opiniones de los oyentes. ¿Qué ha supuesto para ellos? ¿Qué supuso para ellos la irrupción de este libro tan importante? Una cosa más. Diego, ha recuperado otro documento de JJ Benítez, una entrevista, creo, de compañeros de CNN Plus, donde cuenta con anécdota muy ya con historias que no eran habituales, ¿no? Bueno, ese libro empezó directamente en el cajón del editor, en el cajón de Lara, que era el responsable de la editorial Planeta. Juanjo lo cuenta, como dices, en una entrevista en CNN Plus, también durante la presentación de Caballo de Troya 8. A nuestro compañero Antonio San José, que siempre hace buenas entrevistas y muy interesado en estos temas, yo lanzo ya una advertencia, un aviso a navegantes, y es que tanto Diego Marañón como nosotros, como homenaje, quien no le guste estar quizás representado en el túnel del tiempo, lo comprenderemos, pero vamos a utilizar, si nos llaman a nosotros de cualquier otro lugar para aportar algo, es radio histórica y es homenaje siempre, así que utilizamos fuentes evidentemente no solo de la cadena SER, sino de cualquier cadena, televisión, porque creemos que merece la pena, y ya veréis ahora el escándalo que viene, así que CNN Plus, compañeros, Antonio San José, Benítez y el inicio de ese libro, como decía Diego Marañón, ese bestseller se pasó mucho tiempo en un cajón. Recuerdo una anécdota de José Manuel Lara, el editor, que él la suele contar. Yo cuando llevé el primer libro, el primer Caballo de Troya, a Barcelona, el hombre lo miró, había 700 páginas, y dice, bueno, yo creo que deberías quitar 400. Y le dije, no quito ni una coma. Y entonces lo tuvo allí unos meses en un cajón, pensando qué hacíamos. Y al final me dice, bueno, pues a morir. Dije, pues a morir. Y llevan muchos miles y miles de ejemplares. ¿Sí? ¿Cuántas páginas escritas? Pues creo que son, con el 8, con Jordán, creo que son 4.378. Sin duda una obra monumental, pero Juanjo Benítez recibió palos de todos los colores. Seguramente
si el éxito no hubiese sido tan espectacular, pues hubiese pasado sin pena ni gloria, como suele suceder, pero hubo una polémica que creo que pocas veces ha ocurrido en el mundo del misterio en España. Y vamos a meternos, con todo el respeto, en esa polémica, porque el túnel del tiempo tiene esa obligación. Cuando nuestro compañero Diego Marañón preparaba esta sección, había muchos temas y vamos a disfrutar con crónicas y con historias de misterio increíbles en estas semanas, pero recuerdo que hablando los cuatro, ¿verdad, Carmen? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Diego? Dijimos, caramba, es que esto es una bomba, esto marcó una época, esta polémica que vamos a contar. Acusaron a JJ Benítez y a esta fuente de información que revelaba un proyecto secreto y un Jesús distinto como plagio. Pero, ¿cómo sintió la gente? ¿Cómo siente la gente hoy, en el 2010, tanto tiempo después, un cuarto de siglo después, el tema Caballo de Troya? Hay de todo, Iker. Tony desde Arenys de Mar nos dice: yo sí que lo he leído y me impactó. Ahora estoy leyendo la segunda parte. Yo era escéptico total y Caballo de Troya cambió mi pensamiento totalmente, sea real o no. Esa historia te da la esperanza que se necesita en esta vida. Te habla de un Dios al que nadie daría de lado, nos dice Fran. Fuerte, fuerte, fuerte. Desde que lo leí pienso que la Tierra es un caballo de Troya en la galaxia. Estamos dentro de ella de incógnito en el universo. Hola Iker, a mí el caballo de Troya no me cambió la vida, pero sí que me dio mucho que pensar. Me gusta que habléis del tema, nos dice Maná. Buenas noches y un placer volver a escucharos en directo. Tengo ya mis años, siempre me han interesado estos temas y he sido lectora y seguidora de Benítez, Jiménez del Oso y ahora de vosotros. Caballo de Troya me atrapó los 2 primeros libros. Creo que es ficción, pero me gustaría que fuese realidad. Bienvenidos, he leído Caballo de Troya, me pareció maravilloso y me ayudó a admirar a Jesús de Nazaret. Si no es verdad, sí que parece más real que el cuento, y ahí se corta, me imagino que diría de la Biblia. Buenas madrugadas desde Badajoz y bienvenidos milenarios. ¿Para cuándo Caballo de Troya 9? Solo se sabe que fue puesto ante notario hace tiempo. ¿Es eso cierto? Nos decía Esteban. Hay todo tipo de paradojas con este libro, ¿no? Cosas que hace Juanjo de dejar los manuscritos. Bueno, en 2006, según informa la página web del propio Juanjo, depositó ante notario el final de Caballo de Troya, o al menos la idea final con la que quiere terminar esta relación, ¿no? Pero yo creo que queda todavía rodaje, y si Juanjo, que como decíamos en 48 horas cumple 64 años, felicidades por cierto, tiene salud y ganas de seguir escribiendo, yo creo que le quedan muchas cosas que contar. Por ejemplo, sus conversaciones con el mayor. Se supone... Juanjo Benítez mantiene que el mayor existe, que es un personaje real, sí, que le da esa información. Es paradójico, pese a que en ese epílogo de las primeras ediciones dice que la historia del mayor es ficción, después se desdice, quizá para... Bueno, hay varias opciones, para cubrir a ese personaje que tal vez pudo haber existido, o quizá para hacernos dudar todavía más de esta historia, porque él siempre ha presumido, ha llevado a gala, que sus obras están escritas para sugerir y para hacer dudar, pero él dice que sí, que ha mantenido esas conversaciones y que en algún momento quizá las dará a conocer, ¿no? Se habla de una fuente real, un nombre, Urantia. Bueno, el libro de Urantia es un mamotreto de 2097 páginas que está ya traducido al español desde 1993, es decir, que cuando se publican los caballos, los primeros caballos de Troya, no estaba el libro disponible ni accesible a ningún lector español. Pesa 2 kilos. Solamente el libro de Urantia en su versión original, para que te hagas una idea, y la historia del libro de Urantia es muchísimo más rocambolesca que la del propio Caballo de Troya, porque comienza a gestarse en 1906, según las versiones, en Chicago, en los Estados Unidos, cuando un psiquiatra muy famoso, autor de bestsellers en aquel momento sobre el origen del cerebro, la percepción, etcétera, llamado William Sadler, dice que de repente una tarde su vecina de abajo lo llama muy preocupada porque a su marido le está ocurriendo algo raro. Ese marido se ha quedado dormido, pero es un sueño muy extraño. Hay grandes y prolongados momentos en los que se queda sin respirar, que de repente dice cosas inconexas. Él acude, incluso le pincha con unas agujas hipodérmicas para sacarlo de lo que parece un trance, no se despierta y comienza a dialogar con él en ese estado. Eso se convierte en una costumbre, porque ese vecino tiene... un vecino del que no conocemos el nombre, por cierto. Ese vecino tiene esos estados de trance con frecuencia, hasta el punto de que cuando los Sadler, el matrimonio Sadler, se muda a otra casa, esos vecinos le siguen a ese nuevo edificio
y las sesiones se convierten en continuas. Durante muchos años, entre el año 11 más o menos y el año 49 al menos, esas sesiones se realizan cada domingo por la tarde. Se hacen preguntas. Al principio es un bloque de 52 preguntas que cuando se van a formular a ese hombre que está dormido, que no sabe ni siquiera el número de preguntas, dice, o la entidad que se manifiesta a través de él, yo solo voy a responder a 47. Y a lo largo de semanas y semanas, esas preguntas se convierten en miles, van dando pie a lo que se llaman documentos, papers, que son como los capítulos que después configurarán el libro Durantia y que muestran una revelación sobre el origen del universo, sobre los seres intermediarios entre el gran creador y la especie humana, y una parte del libro, la cuarta parte del libro, está dedicada a la figura de Jesús de Nazaret. Es esa descripción de Jesús de Nazaret la que se supone que Juanjo toma para algunas de sus páginas del Caballo de Troya. Y digo algunas porque esta es una historia en la que hay que hacer justicia. Creo que en su momento todo el mundo fue muy vehemente atacando a Juanjo, probablemente por la envidia, el fenómeno editorial del Caballo de Troya. Bueno, pues Juanjo es verdad que transcribió partes del libro Durantia, de documentos, digamos, o de esos papers del libro Durantia, donde se describen cosas vinculadas a Jesús. Pero quizá donde más información, digamos que asimiló y obtuvo, fue para su segunda novela, para La rebelión de Lucifer, donde sí que encontraron muchas coincidencias en esa investigación que hicieron Rivera y Beorlegui. Ahora bien, ¿cómo se defiende Juanjo? Pues de una manera que creo que es muy apropiada para este caso. Dice Juanjo que el libro Durantia no puede tener copyright, ya que es una revelación, igual que puede ser la Biblia o puede ser el Corán, es algo supuestamente dictado por entidades del más allá. En el propio libro Durantia se los conoce como midwayers, serían como los intermediarios, una especie de ángeles, para entendernos, que son de otros planetas, es decir, que estaríamos hablando de extraterrestres en sentido estricto, y que quieren... en el año 1906, 1911 los mensajes. Exactamente, y que quieren que a partir de ese grupo de William Sadler, que coordina este señor William Sadler, y uno de los miembros de la familia Kellogg, de los famosos desayunos Kellogg, pues quieren que esa información llegue a todo el planeta. Luego, cuando Caballo de Troya se publica y asume esa información, la propia revista Interview, con muy mala leche, viaja incluso, manda uno de sus reporteros a Chicago, al 533 de Diversey Park, que es la dirección de la Fundación Urantia, con ejemplares del Caballo de Troya. La fundación existe hoy. La gente que protege esos mensajes del hombre dormido del año 1906 sigue hoy. Sigue hoy funcionando. Sigue hoy, incluso te puedes bajar los libros de Urantia a través de Internet. Ellos los dan gratis para seguir difundiendo esos mensajes. Claro, entonces cuando se presentan los reporteros de Interview en Chicago para, que los de la fundación vieran aquello y demandaran, porque de alguna manera buscaban el escándalo, ¿no? Demandaran a Benítez por plagio, la fundación se eximió, porque a ellos lo que les importa realmente es la difusión de la información, y si esto apareció, digamos, sin mediación por su parte, sin diseño por su parte, pues lo debieron entender como una cuestión de la providencia, quizá una preparación de la expansión en español del propio libro Durantia. Claro, pero la gente no sabía que se basaba en el libro Durantia, porque en ningún momento Juanjo lo dejaba claro en su Caballo de Troya, con lo cual tampoco podían saber los de la Fundación Urantia que ese mensaje iba a ser transmitido. Juanjo había utilizado partes de ese libro, como luego en una entrevista y en unas declaraciones, una carta que manda a Interview, él mismo aclara. Incluso Lara dice que sí, que ha errado en ese sentido, en no poder en qué Lara, el director del Planeta. Eso es, en no poner en qué basa su información, en que había bebido de las fuentes del libro de Urantia. Ese fue el error tal vez de JJ Benítez, pero también la polémica que se montó. ¿Cuántos ejemplares le ayudó a vender? Bueno, ahí está el gran misterio. Y uno más. Es cierto, y ahora llamaremos a Jaime Peñafiel nada más empezar la segunda hora, porque tiene datos de cómo incluso la Casa Real potencia la historia de Caballo de Troya en el buen sentido y lo convierte en bestseller mundial. Os vais a sorprender. Javier, hay un momento en que Juanjo, yo creo que muy hábilmente, y además en el concepto novela no puede meter lo que quiera, resucitar a quien quiera, pero
parece que muchos oyentes dicen, hubo un momento en que Caballo de Troya se presentó casi como un documento, como un dossier, y luego ponía novela. Hay otros en los libros en los que no aparece el concepto novela. Claro, eso es cierto, pero probablemente sea también una cuestión de las propias ediciones, ¿no? Hay libros que se sobreentiende por la colección en la que están incluidos, que son otros en los que, bueno, pues conviene aclararlo. No obstante, sí que existía la leyenda de que en la primera edición de Caballo de Troya no figuraba la palabra novela y que fue después en sucesivas ediciones cuando apareció. Y no es verdad. No es verdad. Siempre ha aparecido la palabra concepto novela. Efectivamente.